A partir de ahora, sumate y compartí con nosotros Patria Matancera. Fernando Cortés, conductor, a cargo del análisis legislativo y derecho comparado. Lionel Montiel, co-conductor, a cargo de asuntos políticos. David Romero, columnista, a cargo de asuntos jurídicos. Julián Nis, columnista, a cargo de investigaciones históricas. Acompáñanos en nuestra nueva temporada. Comienza Patria Matancera. Promoviendo la pluralidad de ideas. Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos al 58 programa de Patria Matancera. Un gusto estar aquí como todos los viernes a las 22 horas. Mi nombre es Fernando Cortés. Me acompaña el equipo completo hoy, por suerte, con una participación especial. Bueno, Fede, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Lionel Montiel, buenas noches, Lío, ¿cómo estás? Buenas. Julián también, que hace un par de programas que no lo vemos. ¿Cómo anda, Juli? Buenas noches a todos. David. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, y hoy tenemos una participación especial, ¿sí? Viene a compartir con nosotros esta mesa, a discutir un poquito de algunas cuestiones de actualidad. Con nosotros Leandro Lando. Buenas noches, Leandro, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por invitarme. No, al contrario, es un gusto que gente joven, sí, y bueno, aprovecho de contar a la audiencia, Leandro es abogado, egresado de, si no me equivoco, la Universidad de Loma de Zamora. No, la Universidad de La Matanza. Ah, de La Matanza. Me pareció que en alguna oportunidad me habías comentado. Bien. Es militante, sí, es militante de la agrupación política Libres del Sur. Ha sido precandidato a concejal, sí, por una de las listas del Frente Progresista Cívico y Social aquí en La Matanza. Así que todo un placer para nosotros que se sume hoy a compartir con nosotros algunas cuestiones. Así que bueno, vamos a dar las vías de comunicación antes de comenzar. Ya Lionel va a estar compartiendo en Facebook respecto de los temas que vamos a estar hablando, que ahora vamos a presentar. Nos pueden escuchar vía online ingresando a www.radioplural.com.ar. Nos llaman al 4651-4858, esa es la línea principal, la repetimos, 4651-4858. Y la otra línea es 3530-5131. ¿Sí? El muro de Facebook, bueno, nos buscan como Patria Matancera, nuestro blog www.patriamatancera.com.ar y nuestra casilla de correo es patriamatancera@gmail.com. Bueno, vamos a meternos a presentar un poquito los temas que tenemos para hoy. Bueno, conversábamos hoy con Leandro, sí, él tiene un proyecto, sí, que regula el tema de la seguridad, sí, un tema bastante complejo, sí, sobre todo en lo que refiere al conurbano bonaerense y a otros puntos del país también, ¿no? Pero bueno, como matanceros creo que todos nos sentimos parte, ¿no? Cuando se toca este tipo de temas. También vamos a estar abordando y aparte también, ¿no? Es importante porque, bueno, en los últimos días han sucedido algunas cuestiones respecto de lo que es la organización de los ministerios, hay nuevas designaciones que también me estaremos pidiendo su opinión al respecto. Así que bueno, es algo bien de actualidad, creo que nunca se va, ¿no? de la agenda pública cotidiana. Y como decía, después vamos a estar hablando un poco de algunas propuestas, ¿sí? Algunos pensamientos respecto de algunas cuestiones vinculadas al agropecuario, ¿sí? A lo agrario, que bueno, Leandro se especializa en esta materia, así que va a ser bueno escuchar su pensamiento. Si te parece, ¿querés que arranquemos por el tema de la seguridad? ¿Te parece o preferís con el otro? Nosotros nos No, me parece que Dale. Es un tema de actualidad y la misma sociedad lo requiere, ¿no? Ver qué piensa cada uno y en especial exponer lo que pensamos los jóvenes específicamente sobre el tema. Y yo creo que si hay algo que nos distingue tal vez de los políticos que ya tienen un tiempo en lo que es la representatividad ciudadana, es que ante todo esto de que empieza a correrse, a trasladarse gendarmería hacia sectores del territorio que requieren mayor presencia policial, entre comillas. Y digo entre comillas porque si hay algo que nos distingue precisamente, y creo que todos estamos de acuerdo en esta mesa, es que el tema de la seguridad, el flagelo de la inseguridad, no se puede resolver o no se va a resolver sin más con más policía. En eso estamos de acuerdo todos, me parece. Entonces, creo que esto yo lo asociaría a un manotazo también de ahogado. Creo que una claudicación en algún punto, si se quiere, de quienes creían en el proyecto kirchnerista. Pero me parece que no es la vía correcta para la resolución del problema. Ahora, respecto de esto que decís, se puede ver como, no sé si al resto le ha pasado, ¿no?
en los últimos días o en las últimas semanas cómo empieza a notarse un cambio, no solamente por lo que mencionaba recién cuando presentaba los temas respecto de el desdoblamiento del Ministerio de Seguridad y Justicia en lo que es a la provincia, sino más bien en la presencia, en la presencia de las fuerzas de seguridad. Hoy uno puede andar caminando por la mañana cuando va a trabajar o a la tarde o a la noche cuando va a estudiar o lo que sea, y es como que siente, ¿no?, esa presencia, que o tenés un gendarme o tenés un policía de la bonaerense o algún miembro de la fuerza de seguridad local. Esto puede, desde algunos sectores de la oposición particularmente y lógicamente, se relaciona con el resultado electoral. Ahora, sí compartimos, creo yo, todos, y como vos bien decías, que el criterio, tal vez la política a largo plazo, ni siquiera creo que podría ser a corto plazo, de tener mayor presencia no sería la solución. Pero ahora, ¿por qué crees vos, tal vez en una pregunta más con un enfoque político, por qué es ahora este manotazo del cual nos venías hablando? Yo creo que hay un conjunto de factores, pero me da la sensación que el tema de el fenómeno electoral, porque yo no creo que pasa de ser electoral de Massa, y todo lo que Massa ha hecho con su andamiaje mediático que lo sostiene, porque también hay que decirlo, lo sostiene un poderoso ejército mediático, han instalado este tema como prioritario, que es el tema de fortalecer la seguridad desde más vigilancia, más actitud punitiva de parte del Estado. Y yo creo que ante eso el gobierno, y ante la coyuntura electoral que no le ha sido favorable, respondió sumándose a esa oleada de que reclamaba más cámara, que reclama más policía, que reclama... Lo concreto es que uno ve todos los casos, por ejemplo, yendo al caso de las cámaras, que es el tema emblema de Massa, uno ve en qué resulta la cámara, a dónde lleva una cámara. La cámara lleva que al momento en que se comete el delito, se atrapa después al delincuente posteriormente. No se evita el delito, ni se solucionan las causas por las cuales se produjo ese delito o por las cuales una persona, un ser humano como cualquier otro, decide pasar a la delincuencia o tomarlo como... Déjame aclarar una cosa. Cuando la cámara capta el hecho de cometer el delito, lo que hace muchas veces es transformar el delito en flagrancia en la provincia de Buenos Aires, y eso hace que a los 45 días de detención, y que se pueda determinar automáticamente la detención, pueda tener una sentencia condenatoria el detenido. Eso genera una facilidad de no hacerlo como sería en el sistema común acusatorio, en el que tardaría para llegar a juicio más o menos entre 9 y 12 meses. Pero eso, disculpame, pero eso, agregando algo, depende de que tengamos una justicia eficiente y efectiva, que no la tenemos. No, bueno, sí, pero es otro tema, pero lo cierto es que el tema de las cámaras ha facilitado a que se procese más rápido aquellos delitos que se han captado con la cámara. También ha facilitado a que se pueda reconocer las personas en los momentos que cometen los delitos. Exclusivamente yo estoy investigando unos casos que han pasado acá en La Matanza últimamente con esta ola de inseguridad, y las cámaras han fortalecido para poder detener a los imputados, ¿no? Claro, Leandro, te quería consultar principalmente sobre el proyecto, ¿no?, que vos planteás. Vos citás el caso, por ejemplo, de Villa Luzuriaga, de cómo para crear una política de seguridad en principio se tiene que conocer, por ejemplo, los caminos donde se mueven los delincuentes, que vos lo analizás en tu proyecto, y por ahí es interesante que describas cómo planteás que se debe actuar justamente en función del conocimiento del territorio, ¿no? Vos mencionás el tema de fortalecer ciertos lugares estratégicos y cómo se debería actuar. Bueno, es que Villa Luzuriaga tiene, esto surge de las charlas con vecinos, charlas entre militantes, en fin, personas que vivimos en la zona, ¿no? Y lo que nosotros veíamos en función de lo que nos comentaban los vecinos, muchas reflexiones en ese sentido, de que Luzuriaga tiene una geografía de calle que hace más difícil el tránsito rápido por lo que son las vías internas, pero sí es propenso
a ese tipo de tránsito lo que son las vías principales. En sí no difiere mucho del resto de las localidades del partido, pero lo concreto es que nosotros sostenemos en que si uno focaliza la prevención y la vigilancia, en caso de que abordemos este tema desde ese lado, sobre las vías o las arterias principales de Villa Luzuriaga, se va a reducir considerablemente o atacar al corazón del margen de maniobra del delincuente. Una pregunta, vos que dialogás con los vecinos, ¿no? Precisamente de Villa Luzuriaga, la problemática hoy en día del vecino, ¿es la inseguridad? ¿Es la principal problemática que hoy tiene? ¿O hay otras cuestiones que por ahí uno dice, bueno, la inseguridad por ahí está inflada por el tema de los medios de comunicación, las principales problemáticas pasan por otro lado? No. La inseguridad, el problema número 1, número 2, número 3, número 4, impresionante. Incluso la gente ante la ausencia del Estado ha tomado iniciativas propias, por ejemplo, agregar luz a la cuadra, agregar alarmas de cuadra, botones antipánico, etcétera. Todo iniciativa de los vecinos, así que no hay problema. Y ahora te pregunto al respecto de estas 3-4 cosas últimas que dijiste, ¿qué opinión tenés, ¿no?, al respecto de estas medidas, ¿no? Porque siempre cuando uno analiza la problemática es oportuno ver cuál es la manera que se me ocurre para poder evitar o tener una política preventiva, que es lo que principalmente venimos criticando desde el principio de este programa. Nosotros decimos que con el tema de la prevención, fundamental, el tema de ubicar cámaras circulares y cámaras fijas en las principales arterias, ya hay cámaras, pero aumentar el número de cámaras y crear un centro de monitoreo local como se creó en Ramos Mejía por iniciativa que nosotros también apoyamos. Creemos que es la forma, ¿sí? Atacar el tema de la prevención por ese lado. La cámara, y esto que le quede claro a todos los que están escuchando, no va a resolver la causa de la delincuencia. Va a prevenir, sí. Va a atacar al delito una vez cometido. No va a prevenir. No es la naturaleza de la cámara prevenir ni curar. Claro, por ahí se relaciona con lo que dijo David hoy. Sí, vale aclararlo porque facilita. Van a aclarar tal vez, eso. Sí, yo también. Para después, sí, pero no para antes, claro, que es lo que nos interesa. Exactamente. Yo también me quedé con ganas de justo decir cuando David lo decía. Tal vez facilitan una medida probatoria que bueno, puede servirle a las autoridades judiciales, al fiscal, al abogado defensor, a quien sea, como para decir, bueno, me sirvo de esta medida como para que sea más fácil probarlo y toda la cuestión procesal que por ahí planteaba David antes. Sí, Juli, quería decir algo. Sí, me parece, muy interesante el tema de la inseguridad, lo que estás comentando, y me surgió, si no recordé, los prófugos del Seiza, los 13 prófugos, que supuestamente se fugaron por una bocanada que ellos hicieron supuestamente con pico y con masa, cosa que me parece totalmente raro porque se escuchan los ruidos. Y le hicieron una entrevista a un preso que es muy famoso, que le dicen el rey de la fuga, el gordo, y él dijo, ¿por qué te dicen el rey de la fuga? Y él chistosamente, porque me fugo, sin que nadie se dé cuenta, pero acá hay un tema que se está ignorando. Yo cuando salgo pago, y cuando pago le pongo general. ¿Qué significa esto? Que los que están adentro, presos, salen cuando quieren. ¿Por qué? Porque la misma policía, es más, ahora cambiaron, creo, no sé si se dice presidente ahí de la prisión del Seiza, que es la más, la más segura, que no se pueden fugar. El mayor, que, el director del penal. Claro, el director del penal, que ahora cambiaron de mano porque ha renunciado, porque no podía sustentar, esto, porque esto es verdad, sacan a los presos para robar. Es más, está muy cuestionado el tema del batallón militante, que sacan cada 3 meses, está el caso del baterista. Por cuestiones de estas cuestiones surgió el tema y la curiosidad de por qué se escapan. Y no es que se escapan, sino que dejan salir. Y casualmente, por la zona del Seiza, a un panadero lo habían asesinado. ¿Y quién lo asesinó? Lo asesinó una persona que supuestamente está entre rejas, ¿no? ¿Esto qué significa? Que el tema de la seguridad, de las cámaras, etcétera, sí sirven no para prevenir, sino para ejecutar el tema de agarrar al delincuente. Pero seguridad, lograr justicia. Yo considero que el tema de la seguridad es un tema un poquito más profundo, que por ejemplo se ve muy mal visto el tema de las villas, ¿no? Porque el tema de las villas salen todos los delincuentes, todos los malvivientes.
Y bueno, yo creo que es una reflexión con el tema de que la inseguridad se va a terminar, para mi gusto, no reforzando el aparato represivo del Estado, que es la policía, sino urbanizando las villas, urbanizando, digamos, reforzando lo que es la educación, lo que es la salud pública, y asegurar un trabajo a todo el mundo, que obviamente esto lo dicen todos los políticos y no lo cumplen, pero digamos, llamo a la reflexión para que no nos caigamos en esto de lo que dice Massa, porque también es propaganda política, porque creo que él tiene una empresa, digamos, de cámaras, que no sé si se acuerdan que le robaron en la casa, y supuestamente él acusaba al kirchnerismo, que esto, que aquello, y no saben si se autorrobó o le robaron, pero promocionó sus cámaras en Tigre. Y sabemos que en Tigre, por ejemplo, predomina el tema de los barrios privados, de las villas y etcétera. Por eso, bueno, me pareció interesante intervenir y a ver si hay coincidencia con el Al tema. respecto de eso, yo quiero decir algo muy cortito. Eso mismo que dijo Juli lo dijo Zaffaroni, que había que urbanizar las villas para erradicar el delito. Yo, en mi opinión, creo que está totalmente equivocado. No, que el punto es que el vecino te dice, bueno, y mientras tanto, porque eso es el largo plazo. Está bien, pero más allá de, creo que a ver, vos por más que urbanices la villa y demás, hay un montón de cuestiones que creo que lo planteabas bastante bien hoy cuando decías ponerle la cámara no erradica el delito, tal vez procesalmente te sirve para probar, qué sé yo. Un asfalto, una casa, tampoco, un colegio. O sea, no, bueno, por ahí, ojo, por ahí el colegio lo toma de otra manera. No, pero bien afectado a lo que necesitamos. Creo que en este ejemplo en América Latina tenemos Ecuador, Medellín, en Colombia, y también tenemos el sistema de Brasil, cómo erradicaron de alguna manera la delincuencia de las villas. Pero pienso que acá se está referenciando tres cosas distintas, ¿no? Y por un lado decir, bueno, la mano dura va a cambiar la inseguridad. Por el otro lado decir, creo que hay que urbanizar, y urbanizar es darle un progreso humano a la gente que vive en las villas para que pueda cambiar esto. Claro. Con respecto a lo que decía Juli, creo que el secreto está en empezar a controlar la corrupción, porque la corrupción mezclada con la inseguridad y todos estos vicios sociales yo no te dejo seguir, pero para cerrar el tema de la urbanización y después meternos con lo otro, por ahí el tema de la urbanización me parece que pasa por otro lado, por garantizar otros derechos que están constitucionalmente consagrados y demás, pero sí necesitamos de otra política que sí compartíamos. O sea, no necesitamos del asfalto, de la vivienda de material o de lo que sea para que el delito desaparezca. Hay delito en lugares que no hay villa, y creo que caer en el error de pensar que el delito está en la villa, me parece que es criminalizar la pobreza y estigmatizar a las personas de clase baja. Porque como lo decía él, el director del penal también tendría que ver en algo que por ahí no vi en la villa, porque en otro sector si no, digamos, planteándolo así medio, hacer una revolución de valores. Claro, deductivamente sería el pobre chorro, podría ser una cosa así. Yo cuando me refiero al tema de la urbanización, porque bueno, yo vivo en González Catán y lo vivo muy a fondo, es un tema, digamos, me parece coherente el tema de la urbanización, por el hecho de que la policía está en todos lados, ¿no? Está la policía municipal, la federal, y ahora está la gendarmería. Todos sabemos dónde hay un tranza, todos sabemos dónde se puede comprar, la policía no, coima, ¿no? Macanudo. Eso tiene relación con lo que decía David. Con lo que tiene que decir David. Nosotros tenemos una serie de puntos respecto de eso, ¿no? Sostenemos que efectivamente no solamente si uno inyecta más policía, está inyectando, le está dando más aire a una institución pública estatal que está gravemente viciada. Exacto. Que está atravesada por todas y cada una de las mafias del delito organizado en la República Argentina. Lo vemos en Santa Fe, lo vemos en Buenos Aires, o sea, es sistémico. No es solamente de un lugar puntual como La Matanza, es sistémico. La mafia ha atravesado todos los organismos de seguridad del Estado. Entonces el problema es, ¿inyectamos más capacidad a esa fuerza viciada? ¿Metemos más manzanas sanas en un cajón donde, no digo todas, pero buena parte de las manzanas están podridas? Yo quería, digamos, que no se confunda, digamos, por lo respecto a lo que dijo Fernando con el tema de que, bueno, si es pobre, digamos, culpa de la pobreza, la delincuencia. Digamos, no me refería a eso, sino de que también, como estoy estudiando, etcétera, todos sabemos que la educación empieza desde la familia, ¿no? Si vos tenés una educación
que le brinde, que esté a pocas cuadras, porque muchos chicos hoy en día que van a la técnica, que vienen de González Catán, que vienen de Red del Pino, están dejando mitad de año y se cambian a una escuela cerca de su casa. Si vos tenés una educación que le brinda una seguridad que es contenedora, digamos, de las problemáticas que sufren en el hogar, obviamente que vas a formar futuros padres que el día de mañana van a estar capacitados para darle una educación y etcétera. Porque, a ver, ¿de qué se habla en una casa de delincuentes? ¿De qué se hablará? Uno se pregunta. Obviamente que se va a hablar de drogas, de esto y de aquello. Bueno, evitando todas estas conversaciones, evitando que los chicos más chicos escuchen todo esto y crezcan con esa idea y se la tengan muy inculcada y le parezca bonito la delincuencia. O puede que no. Puede que no. Claro. Pero la gran... por eso yo cuando digo urbanización... ¿Qué es una casa de delincuentes? Una casa de delincuentes, por ejemplo, yo tengo amigos y ellos, bueno, hablan de la falopa, que esto que aquello... Y uno, por ejemplo, que no está acostumbrado a esa dialéctica de conversación en un hogar, uno se da cuenta, por ejemplo, que los más chicos escuchan esto y se mal acostumbran. Y eso es la primera educación. O sea, se produce una confusión en los valores, en qué cosas son las que realmente valen para uno y para otro. Porque son subculturas que existen en distintos lugares, y que se tocan con distintas facetas de la realidad que están presentes en ese lugar. Pero ahí yo creo que Juli redobló y cambió el criterio, porque yo coincido en eso que dice David, en el tema de la creación de la subcultura, de que el chico que se gesta, se cría en un ambiente donde va y viene el delito, siente, digamos, un sentido de pertenencia a los grupos. Entonces me parece que va más por una cuestión social que por poner policía, por la cámara o por la urbanización. Claro, porque hoy en día están ajustando salud, educación y salario, y todos vemos que eso es una falencia por parte del Estado, que utiliza, por ejemplo, el ahorro nacional en otras cosas. Y si vos utilizas ese dinero, no, por ejemplo, en reforzar la educación, la salud, en reforzar todo esto, en urbanizar, digamos, de esa manera se erradica a la delincuencia, no reprimiendo, porque si vos lo mandas a la cárcel, te salen más resentidos contra la sociedad. Por eso yo estoy de desacuerdo con el tema de que se castigue, por ejemplo, a los chicos con el tema de eso, sino que se los contenga, que se los ayude, porque vienen con problemas familiares, y por eso yo estoy de desacuerdo con eso y apoyo el tema de la urbanización. Esa es una iniciativa que, bueno, cualquier socialista lo sabe. Pero volviendo por la gente lo que te pide, el ciudadano hoy por hoy, porque es una situación desesperante, claro. Una respuesta inmediata. Una respuesta inmediata. Y nosotros a veces pecamos, nosotros que somos militantes y que estamos formados tal vez, pecamos a veces de llevar todo esto al discurso y tratar de que ellos lo entiendan, y lamentablemente que son muchos de ellos día a día laburantes, no lo entienden y piden una respuesta ya, ahora. Y entonces ahí juegan estos sujetos de la política que vienen y dicen vamos a meter más policía, y todo eso ya, y lamentablemente el ciudadano en la desesperación compra. Tal cual. Aparte también hay que pensar cómo es el punto de vista de alguien, por ejemplo, al que le mataron a un familiar, ¿no? En un robo, en un intento de robo. ¿Cómo vas a convencer a esa persona que urbanizando o que dando educación? No, esa persona que quiere es venganza contra aquella persona que produjo el delito, ¿no? Pero volviendo por ahí al tema del proyecto, que vos planteás una cuestión que es más participación ciudadana, Leandro, con el tema de la seguridad, que los ciudadanos se comprometan más, por ejemplo, con el control de la policía, y mencionás la figura del comisionado. ¿Nos podés contar en qué consiste el comisionado, cómo se llevaría adelante mayor participación ciudadana? Y además, algo que por ahí acotaría yo, en el tema de inseguridad precisamente, por ahí el ciudadano no se puede sentir un poco temeroso de meterse, de decir, bueno, yo quiero asumir como comisionado, de controlar a la policía. Digo, te estás metiendo vas a ser un tipo que va a controlar a la policía y encima quiere enfrentar a la delincuencia. ¿No serías como la cara visible de todo aquel que, digamos, le moleste la presencia de esto? Bueno, pero que el comisionado no va solo, el comisionado está respaldado por una asamblea barrial que lo respalda, a la cual le tiene que rendir cuentas, en teoría, ¿no? Estoy hablando en el supuesto de que se aplique, y con capacidad incluso de remoción para removerlo. Es decir, que no es él solo remando en el océano. La figura del comisionado no sería como, digamos, la del presidente del Foro de Seguridad Vecinal, que en realidad más o menos también tendría la función de controlar, sí, es similar. La rendición de cuentas a las comisarías. Es similar, pero acá estamos hablando de una persona que está
adentro de la comisaría trabajando a la par del comisario. Vos decís que casi ya como alguien que tenga una oficina... Un segundo comisario, sí. Claro. Sería un órgano de contralor social. Claro, exactamente. Refrendado por la misma comunidad de ahí. Responde específicamente a esta cuestión que hablábamos antes de que la policía está atravesada por la mafia. La policía tiene que ser intervenida. Ahora, ¿quién la va a intervenir? ¿La va a intervenir los mismos que no la pudieron controlar durante 20 años y cuidarla de que no se deje penetrar por estas mafias? No, la tiene que intervenir la ciudadanía misma. ¿Cómo? A partir de la creación de este tipo de figuras, la participación, la democracia directa. Nosotros del ISEPSI, que es el Instituto de Políticas Públicas de Libre del Sur, con Miguel Balbuena siempre tuvimos una presentación incluso con el tema del presupuesto participativo y todas estas cuestiones que hacen a la democratización de la democracia, así decimos nosotros. Democratización de la democracia. Y una de las cuestiones es, o sea, precisamente esta, la asamblea barrial que elige a un comisionado, o podría ser inverso, que el comisionado sea un cuerpo más de una boleta, también podría ser tranquilamente. Y que irrevocable en todos los casos, ¿no? Obviamente. De mandato que se renueva, ¿no? Mandato sí que se renueva. ¿Me dejas hacer una referencia que a esto me hace acordar de una actividad que Lionel nos puede explicar muy breve, que hizo en su barrio y que ha dado un resultado positivo con respecto a la seguridad? Claro, con respecto a la participación de los vecinos. Bueno, en ese sentido, hace unos par de meses, en conjunto con un grupo de vecinos, que motivados porque ya que por una vecina que le habían entrado a la casa, la maniataron, le taparon la cabeza a ella, a la familia, y les robaron todo, decidimos juntarnos con un grupo del barrio y fuimos directamente a hablar con el comisario, que la verdad que nos recibió bastante bien y se produjo un diálogo, un intercambio en algunos términos un poquito fuerte y en algunos casos un poco más bajos de tono. Y bueno, en ese sentido dio resultado, al menos en lo que se le fue a reclamar en ese momento específico, que era más patrullaje en una determinada calle, que fue digamos el pedido principal. O sea, con el grupo de vecinos fuimos exclusivamente al hablar con el comisario, queríamos más patrullaje en la zona de las 8 esquinas de Cordero. Ese era el pedido. Al día siguiente mismo y vimos que los patrullajes habían aumentado. De hecho, se le había dicho el comisario, además planteó las dificultades que tienen, las dificultades operativas con el tema para poder controlar el delito, en el tema de la cantidad de patrulleros, en el tema, por ejemplo, de que a esta comisaría, de los 100 egresados de la nueva policía que se recibieron en la UNLAN, que iban a ser todos policías para la matanza, de los 100 egresados solamente enviaron 2 a esta comisaría, de la cantidad de policías que están de licencia, de la cantidad de policías que están heridos y no pueden trabajar, y en síntesis de la cantidad de personal que tiene, pero de la poca cantidad de personal que es el que está efectivamente trabajando en las calles, ¿no? Y bueno, planteó diferentes cuestiones en este sentido, pero pero también yo quiero rescatar justamente, ¿no?, que movidos en grupo los vecinos y planteándole las cuestiones directamente al comisario, en este caso tuvo un pequeño efecto positivo en el sentido de que el comisario también luego le propusimos seguir reuniéndonos más adelante, y luego logramos una reunión con la presidenta del Foro de Seguridad Vecinal, luego logramos otra reunión con la presidenta del Foro Vecinal de Seguridad, más el comisario, ¿no?, en un club, esto fue en dos clubes diferentes del barrio, y sí, efectivamente, el comisario, al menos en las reuniones, es un tipo muy diplomático y por lo general la gente la gente en este tipo de reuniones hay un grupo de gente que, bueno, plantea las cosas de forma calmada, pero también es verdad que hay gente que, por ejemplo, tuvo algún hecho grave y va a las reuniones para putear al comisario, ¿no?, literalmente. Claro. Y esto a veces por ahí tergiversa un diálogo, ¿no? Bueno, eso marca lo importante de institucionalizarlo. Pero tal cual. Pero aparte está bueno el hecho de que el comisario primero conoce las problemáticas directamente contadas por la gente. Claro. Y segundo, que sabe que la gente lo conoce por cada comisario, sabe dónde ir a buscarlo, hasta tenemos el celular del comisario, ¿no? Y eso está bueno, ¿no? Esa es una pequeña experiencia que pasó en mi barrio, pero tengo entendido que en muchos barrios de La Matanza suceden cosas parecidas o con casos o mucho más emblemáticos, ¿no? Es muy importante institucionalizarlo porque
Efectivamente, la ciudadanía tiene que darse cuenta que es una institución, la policía, que le pertenece, que no es una institución ajena a que no sé, que viene del espacio exterior, no. Es una institución que está a nuestro servicio. Entonces, nosotros... Bueno, como todas, ¿no? Todas deberían ser pasibles de control de la ciudadanía. Antes de irnos al primer corte, Leandro, quiero hacerte una pregunta que es bien de actualidad. ¿Qué lectura haces o cómo ves esta señal política de haber designado un nuevo ministro de Seguridad en la provincia de Buenos Aires, el actual intendente de Ezeiza, Granados? ¿Cómo ves esto de haber hecho un cambio, la división del ministerio? ¿Cómo se lee? ¿Qué lectura se hace de ese acto político? Mirá, si la labor de Granados va a ser similar a la actitud que tuvo para conseguir los permisos de construcción que consiguió en sus predios comerciales en La Matanza, estamos al horno. Yo quería hacer una breve mención después con respecto a Granados. Yo conozco a Ezeiza desde hace mucho tiempo y he ido 2 veces por semana prácticamente por casi 10 años y he visto el progreso de Granados, más allá de que no me gusta su antecedente político y un montón de cosas, en materia de seguridad. Ha renunciado a que la provincia le envíe los móviles y no pidió que le envíen la plata y compró móviles adecuados al municipio. Diferente a lo que pasó en La Matanza, mandaron Corsa cuando los pozos acá son más grandes que un Corsa entero. Allá tiene una flota de mantenimiento de las camionetas 4x4 que compró y estableció un sistema de emergencia kilómetro por kilómetro, localidad por localidad, que hace que cualquier persona en no menos de 5 minutos tenga un patrullero en la puerta de su casa ante cualquier hecho delictivo en todo el municipio. Hizo un sistema de patrullaje en el centro comercial que hace que un patrullero pase cada 2 minutos por cualquier parte del centro comercial, que esto va desde la estación hasta el edificio nuevo de la municipalidad. Tiene un servicio de salud municipal muy eficiente, mucho más adelantado que yo me he ido a atender muchas veces allá, porque acá en La Matanza sabemos que no hay un buen servicio de salud. Yo toda mi vida he trabajado en negro y de hecho no he tenido obra social, por lo tanto asistí a la asistencia pública y me atendía en Ezeiza. Creo que Granados en algunas cuestiones ejecutivas de orden municipal ha sido un avance muy importante. Yo en eso lo destaco. Yo por lo que veo, no, sinceramente, después el antecedente y la historia de él y todas estas cuestiones que dice Leandro con cómo adquirió las tierras, la verdad que también... Si hay puntos positivos y negativos como en toda gestión, ¿no? Recordemos que bueno, el avance que David menciona, Granados es intendente de Ezeiza desde los comienzos de Ezeiza, es decir, la división en el año 95 con el partido Esteban Echeverría hasta la actualidad. Yo creo algo que por ahí no tiene que ver con el marco de la seguridad, los vecinos de Ezeiza me parece que, los vecinos de Ezeiza y todos los vecinos, ¿no? Todavía están tratando de entender qué son las PASO y lo ven a Granados en la lista de concejal, intendente y ahora ministro, así que no sé si van a entender algo de lo que están viendo en la tele, pero vamos a tratar de explicarlo después. Bueno, Lío, antes de irnos al corte, ¿querés mandar un saludo? Dale. Sí, algunos oyentes que nos están siguiendo, ¿no? Al Facebook de Libres para Pensar, que siempre nos apoya y nos sigue y nos promueve nuestros programas, así que gracias a ellos. También a David Malgonza y a Nilda Vignola, que también nos están siguiendo. Bueno, muy bien, vamos al primer corte de este 58 programa. Enseguida volvemos con la participación de Leandro Lando. Seguimos en Patria Matancera. Bueno, estamos aquí en el segundo bloque de este 58 programa. Continuamos aquí con la participación de nuestro invitado, el resto del equipo. Como decíamos al comienzo sí de este programa, hablábamos de una especialización que ha tomado Leandro, sí, como profesional del derecho. Algo particular, sí, hay materias, bueno, acá hay varios, ¿no? que estamos metidos en la misma salsa, ¿no? Así que sabemos que hay ciertas materias del derecho que están poco estudiadas, poco reguladas, por ejemplo el derecho del ambiente, el derecho informático, y una podría ser el derecho agropecuario, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con esta cuestión? ¿Cómo nace, ¿no? este interés? Supongo con alguna problemática de interés, ¿no? Algo que te lleva a interesarte por estas cuestiones. Sí, yo tengo una vocación que viene, bueno, de familia, de cuestiones personales, ¿no? Pero fundamentalmente fue
una serie de circunstancias anteriores que me empezaron a llevar hacia ese lado y que terminé estudiándolo también por un impulso, porque uno también se mueve por impulso. Hay una pregunta chiquita y al margen, ¿hay alguna especialización en universidades, digamos, en la Universidad Nacional, aquí en La Matanza o en alguna otra universidad? ¿Esto es algún posgrado, algo pago? Claro, no. O sea, yo lo que estudié fue un posgrado, una especialización en Derecho Agrario, y en el único lugar que se da en la Argentina, que es en la Universidad Nacional del Litoral, en Santa Fe. Ajá, claro. Bueno, es un dato interesante, ¿no? Porque por ahí hay algún abogado que nos está escuchando, dice, académicamente es interesante, podría formarme en esto, ¿dónde lo hago, no? Así que bueno. Claro. Contanos un poco, Leandro, contanos cuáles son las principales problemáticas en el ámbito local, en el ámbito nacional, provincial, cómo está regulado esta cuestión del horario, ¿no? Mirá, en eso con David somos participantes del Instituto de Política Económica en el Colegio de Abogados, y tenemos, ¿no?, discusiones bastante acaloradas, porque bueno, uno en esto también tiene que ver, está asociado con las convicciones, respecto de cuáles son las problemáticas y cómo debería abordarlas el Estado. Pero yo creo, si te tendría que sintetizar en mi opinión, la gran problemática para mí es el desamparo brutal que hay hacia el pequeño y mediano productor en la Argentina, y todo este desamparo que genera un caldo de cultivo propenso para el crecimiento de los nuevos actores del sector agropecuario, que son las corporaciones financieras, fideicomisos agrarios, pools de siembra, grandes empresas multinacionales, entre otras. Leandro, vos sos, además de que te interesa el tema agropecuario, conocés por ahí el caso particular de La Matanza, ya que es un distrito que por ahí está más caracterizado por su faceta comercial e industrial, y no tanto por la agropecuaria, que sabemos que existe, pero por ahí no es muy conocida. ¿Cómo describirías al sector agropecuario en La Matanza? ¿Es sojero, como es mayormente a nivel nacional? ¿Es más ganadero? ¿Hay otras facetas o otras ramas del agro a las que se dedica que por ahí son menos reconocidas, como te dije, la soja, el ganado? ¿Cómo describirías al sector? Claro, ¿cómo describirías al sector agropecuario en este distrito? Y acá es tenemos que decir que el 30% del territorio de La Matanza es territorio rural. Y como tal tiene expresiones de todo lo que acabas de decir, pero concretamente yo creo que hay un fuerte crecimiento de lo que es la agricultura familiar y quien siembra hortaliza y provee al mercado central, hace pequeña cría de determinados animales, etcétera, pero fundamentalmente eso, empresas agropecuarias familiares. ¿Y a este sector vos te referías, por ejemplo, cuando mencionabas que habían carencia de políticas para apoyar, por ejemplo, justamente, ¿no?, a los pequeños productores? Claro. Sí, por supuesto. A mí me parece que el solo hecho de que vos tengas el 30% del territorio en este sentido y que no tenga el rango de secretaría, te pinta, claro, de cabo a rabo la prioridad. Y no sé si vos conocés el programa Pro Huerta. Sí, lo escuché. Y este programa que, bueno, según se afirma, es un programa que justamente tiende a apuntar o proveer de semillas básicamente a pequeñas economías familiares, ¿no?, del sector agropecuario. ¿Vos cómo has visto su implementación? ¿Tenés idea si es eficiente, deficiente? No, la verdad que lo desconozco en cómo resultó en su aplicación. Sí conozco que ahora desde el Ministerio de Agricultura se creó un mecanismo de contención en el Ministerio de Agricultura Nacional, un mecanismo de contención para los horticultores de La Matanza y de otros lugares, pero insisto, me parece que de repente, uno tiene diferentes propuestas. Me parece que ya que tenés tal variedad, tal expresión de lo que es la agricultura familiar, deberías tener una cooperativa, por ejemplo, deberías tener la escuela rural, citemos la 135, que estamos luchando para que le asfalten en el camino de entrada. Una escuela pública. Valga la cita. Debería haber estado asfaltada hace rato. Estamos luchando por eso. Sandro Vido está ahí llevando la bandera. Bueno, podríamos convertirla en una escuela agrotécnica para enseñarle a los chicos de esa zona un oficio específico con respecto a esta actividad.
y por qué no, ya le estaríamos dando las herramientas que discutimos en el bloque anterior, ¿no? Esto de darle elementos para que afronte la vida. Tal cual, ¿no? Y aparte es una salida laboral más, es un sector productivo muy importante y más en la Argentina, ¿no? Que es un gran productor de alimentos. Y sobre todo vos mencionaste que es horticultura, ¿no? Frutas y hortalizas, cuestiones así, que a nivel conurbano es muy importante ya que abastece nada menos que a una población que es, bueno, de millones de habitantes, ¿no? Y que esté tan cerca la producción, nada menos que en el tercer cordón del conurbano, es quizás es un hecho favorable. Que debe, quisiera, no, decime David, y después quería hacer otra acotación. Con respecto a la alimentación, ¿no? Nosotros tenemos la agricultura en la matanza, ¿no? Que antiguamente eran los portugueses los que se dedicaban a lo que se llama las quintas, hoy en día son los hermanos bolivianos, y en un lugar como La Matanza, donde hay mucha pobreza, donde hay mucha carencia en alimentación sana, esta cantidad de alimentos con una política alimentaria adecuada y conforme a la agricultura podría sanear un montón de problemas de salud que estamos teniendo. Tal cual. No, yo quisiera agregar, por ejemplo, vos a nivel nacional, por ejemplo, se plantean algunas problemáticas por ahí que afectan la salud de las personas en torno a la producción agropecuaria, que es sobre todo, por ejemplo, vinculada al uso de agroquímicos. En La Matanza, ¿se presenta esta problemática o estamos un poco alejados por ahí de este tema? No, por supuesto, mirá. No tuve la posibilidad de verlo, pero sí me ha llegado al oído un montón de casos de intoxicación por el uso de endosulfán. Endosulfán es un agroquímico que se utiliza en el mismo sentido que el Roundup, gama roja, es decir, uno de los más peligrosos que pueden existir en este sentido, si se utiliza precisamente como agroquímico que se aplica, por ejemplo, al cultivo de tomates. Claro. Muy común. ¿Eso tiene que ver con de producción de Monsanto también? No, o sea, lo producen varios. El tema es que el problema siempre el agroquímico es de Monsanto, es el glifosato, ¿no? El glifosato, exactamente, sí. Que es para matar las malezas. En realidad no es que lo tiene Monsanto. Monsanto lo que tiene es lo que genera Monsanto, fabrica la semilla que es resistente al herbicida, que es el glifosato, y el endosulfán, y esto se lo voy a decir a varios, que estábamos con el herbicida más conocido, el glifosato, sí, es gama verde, y el endosulfán es gama roja, y sin embargo hay lugares donde se usa endosulfán y la gente ni conocimiento. Que por ejemplo una gama verde sería como menos contaminante que una roja. Claro. ¿Quién sería el encargado del control de esto? ¿La Cumar acá o quién? No, los que son encargados del control precisamente son los organismos, las instituciones del medio ambiente de municipio, provincia, nación, también instituciones de producción agropecuaria, ministerio. No hay un organismo encargado como policía de control de aplicación de agroquímicos. Sí, la cuestión es que cualquier institución pública puede sancionar en el caso de encontrar, por ejemplo, aplicando en condiciones inadecuadas. Llámese, suponete que encuentres un mosquito aplicando en condiciones de un día ventoso. Claro. Inmediatamente una autoridad pública podría sancionarlo, interrumpir, llamar a la policía al lugar. ¿Qué de la actividad ganadera en el distrito? Y por ejemplo de las actividades industriales derivadas, ¿no? Como por ejemplo los frigoríficos. Acá en La Matanza está el emblemático Yaguané, que ya tengo entendido está cerrado. ¿Qué conocés de estos casos? ¿Cómo se desempeña este sector? Mirá, antes teníamos un sector ganadero importante en La Matanza. Con el tiempo se fue un poco achicando, perdiendo, en la medida que se fue haciendo más chico y dispersando el perfil productivo, de a poco va desapareciendo y yo creo que va camino a desaparecer también. Pero Yaguané fue un caso emblema. Yaguané tenía cuota Hilton. Claro, la más cara, ¿no? Tenía cuota Hilton, tenía asignación de cuota Hilton. Brevemente, para el que por ahí no entiende, ¿la cuota Hilton qué es? Claro, la cuota Hilton es un compromiso de exportación de venta al exterior que firmó la Argentina en su momento en los 90 con Inglaterra.
y otros países de Europa. Precisamente lo que establecía la cuota Hilton es que se le iba a exportar una determinada cantidad de toneladas, un determinado valor preferencial de carne, lo que se dice carne premium, para que lo entiendan todos. Claro. Esa cantidad de toneladas, el gobierno lo reparte discrecionalmente entre determinados frigoríficos, entre ellos Yaguana era uno de los beneficiarios. Perdón, cabe mencionar que la cuota Hilton es algo que siempre se pone en cuestión cuando nosotros estamos en alguna temática que tenga que ver con tratados internacionales, inclusive específicamente con miembros de la OTAN. No. Siempre cuando estamos discutiendo deuda externa o con el Banco Mundial o algún tema de algún tratado internacional, siempre ponen en juego la cuota Hilton. Claro. De hecho, eso genera muchos ingresos. Y para es que es Argentina. un generador de divisas en dólares muy importante para la Argentina. Pero que Leandro mencionó que, por ejemplo, el sector ganadero se está achicando, pero al mismo tiempo, por ejemplo, se puede estar agrandando el de la soja, que por ahí es más rentable, ¿no? Y que le va ganando espacio justamente a otros sectores como el ganadero. Claro, y es que también demanda menos personal, hay muchas cuestiones que no tienen solo que ver con la matanza. Lo que yo no quiero dejar pasar de largo, el tema del trigo. Porque el tema del trigo es un tema delicado, complejo, y que hoy por hoy vemos que se había anunciado el año pasado, ante la baja de la superficie sembrada de trigo, la constitución de un fideicomiso para reintegrar un porcentaje de retenciones a quienes siembren y cosechen trigo, y hoy vemos que ese fideicomiso no se constituyó. Entonces, creo que también en esto, y ya que estamos discutiendo a nivel nacional la cuestión del aumento del precio del pan, el aumento del precio de la harina, no está de más decir que con ese tipo de políticas en las cuales vos tomás una decisión y después, sobre la marcha, cuando entusiasmaste un grupo de gente que tal vez no sea considerable, pero es un grupo de gente al fin y al cabo que confió en esa decisión, y vos das marcha atrás o no avanzás en esa decisión como gobierno, obviamente el resultado que van a tener a largo plazo es cada vez menos superficie de trigo en un país que estuvo acostumbrado como piso a las 15 millones de toneladas de trigo. Y eso afecta claramente a la mesa pero por supuesto, de cada hogar, claro, ¿no? Eso juega a favor del monocultivo. Claro, eso juega a favor del monocultivo. Bueno, de hecho, y el monocultivo, por ejemplo, también avanza por ejemplo, con el tema de los bosques en el norte del país, ¿no? Ya que se puede cultivar en muchos tipos de tierra. Pero de claro, hecho, en Chaco, Salto, está produciendo soja y se están desmontando bosques nativos a mansalva, ¿no? Hoy con la posibilidad, con las nuevas tecnologías, la posibilidad de mineralizar suelos, de aportar nutrientes por vías artificiales, cualquier suelo del país cualquier suelo que antes no era fértil, se puede hacer fértil a los fines del avance de la soja. Y eso es muy importante, porque si el gobierno no interviene virtuosamente en ese tipo de cuestiones, y en esto, dicho sea de paso, con David hablamos un montón de veces del tema de la Junta Nacional de Granos, la Junta Nacional de Carne, lo necesario que son esos organismos. Tal cual, bueno, por ahí es importante destacar, ¿no? Por ahí mi conclusión, ¿no?, en torno a este tema es que lo importante es que haya una política tendiente a favorecer la diversidad de producción, ¿no? Y no tender a que todo apunte justamente a lo que mencionabas, al monocultivo, ¿no? Que de alguna manera por ahí puede generar divisas, pero achica y perjudica a otros alimentos que son por ahí más fundamentales, ¿no?, en el día a día de la gente. No, y que además, dicho sea de paso, si no se hace un control efectivo de cómo se lleva adelante esta actividad, se corre el riesgo de perder el capital natural que tienen los suelos argentinos. Bueno, bien, Leandro, te vamos a agradecer la participación. Ha sido un gusto para nosotros que te hayas acercado hasta aquí esta noche. Hemos conversado dos temáticas interesantes, la segunda poco desarrollada en lo que hace a nuestro espacio local, ¿no? Hay mucha gente que por ahí no sabe de algunos recursos que tenemos. De hecho, creo que todos un poco nos hemos informado algo también. Así que, y bueno, y la primera temática siempre muy actual, sí, el tema de la inseguridad, un caballito de batalla para la materia electoral de cara a octubre. Así que dos temas muy interesantes, y siempre que venga de parte de un joven, para nosotros es doblemente un honor recibirte. Así que cuando gustes, este espacio está abierto. Muchísimas gracias por invitarme, y bueno, nos estaremos viendo
cruzando como siempre. Muy bien. Bueno, vamos a ir cerrando. Yo quiero, antes de terminar, mandarle un saludo a un amigo, a Ezequiel Vera, que bueno, teníamos previsto que por ahí se acercara hoy, pero bueno, él nos iba a venir a contar respecto de un proyecto que está desarrollando en su escuela, así en la Escuela Técnica 4. Él durante esta semana, el día lunes y martes, se expuso junto a sus compañeros. Un proyecto era un exoesqueleto, ¿sí?, para personas que no pueden mantenerse en pie o que tienen dificultades. Nos pareció que era muy interesante, como el mismo mensaje que le decíamos a Leandro, ¿sí?, apoyar este tipo este tipo de iniciativas y propulsarlas y comunicarlas y compartirlas. Así que cuento también que bueno, él no pudo al final y demás, por que lo han llamado, ¿sí?, de la Universidad Nacional de La Matanza para poder desarrollar este prototipo a escala real, lo cual es un avance, un apoyo de parte de esta Casa de Altos Estudios que nos pertenece, ¿sí?, a todos los matanceros, así que orgullosos estamos de ello. David, por favor. Bueno, quería avisar que el Instituto de Economía Política del Colegio de Abogados de La Matanza va a estar estableciendo un evento importante. Va a venir el director de la CUMAR y bueno, se va a hacer seguramente, no sabemos todavía si en la Cámara de Comercio o en la ULAM, pero es un evento importante en que se va a hablar de la política específica que la CUMAR ha llevado los últimos años y a qué se dedica este órgano de control, ¿no? Y específicamente que tiene que ver con todo esto que hablamos de producción y de desarrollo local. La CUMAR está muy latente en todo lo que es la cuenca Matanza-Riachuelo. Quien quiera saber más información, ¿a dónde puede recurrir? ¿Alguna página web? ¿Red social? Específicamente no hay red social. Lo que sí se puede hacer es a través de la página del Colegio de Abogados. Está la comunicación en la parte de los institutos. Bueno, van al Instituto de Política Económica, y ahí van a encontrar el medio de comunicación, el teléfono y el mail del instituto. Bueno, muy bien. Bueno, gracias Leandro otra vez, gracias David, Julián, Lionel, Fede. Esto ha sido el 58 programa. Los esperamos el próximo viernes a las 22 horas. Muy buenas noches a todos.